The Beginning After the End. Capítulo 11. De aquí para allá. Desde el punto de vista de Arthur Lewin. Parece que pasó una buena hora hasta que finalmente se calmó la chica. No podía culparla, ser secuestrado a la fuerza incluso le causaría un trauma a un adulto, y solo parecía ser un poco mayor que yo. Cuando me senté a su lado para consolarla, me di cuenta de lo extraña que era esta situación. Un niño de 4 años estaba acariciando suavemente su cabeza en la parte trasera de un carruaje, mientras que 4 cadáveres eran devorados justo al lado. ¿Qué les ha pasado a esos tipos malos?, dijo mientras sorbía sus mocos con una voz un poco nasal. No sabiendo si era apropiado decirle a una chica de 7 años sobre sus muertes, le dije, simplemente, tuvieron un accidente muy desafortunado. Analizó mi expresión dubitativa a la vez que levantaba una ceja, miró hacia el suelo y dijo, se lo merecen. Mirándola de cerca, no pude evitar notar que tenía todas las características necesarias para ser una gran belleza en el futuro. Ni su largo cabello de color gris plomizo, que había confundido con un color plateado por la luz del sol, ni su desaliñado estado podían cubrir la belleza innata que parecía irradiar por cada uno de sus poros. Sus temblorosos y relucientes ojos verde azulados tenían la forma de almendras perfectamente redondeadas y su nariz respingona, que estaba roja por tanto llorar, combinaba con sus labios rosados. Si bien cada uno de sus rasgos faciales daban la impresión de ser joyas cuidadosamente talladas, la pálida y cremosa piel de su rostro parecía un lienzo, en el cual sus rasgos hacían que fuera una obra de arte surrealista, casi fantasmal. Por supuesto, solamente estaba observándola de forma especulativa como un caballero o un rey que disfruta observando la belleza del mundo. No iría tan lejos para decir que me estaba fijando en ella. La ayudé a levantarse antes de volver a decir, esas personas que intentaron secuestrarte ya no te perseguirán más. Así que, ¿crees ser capaz de volver sola a tu casa? Instantáneamente, sus ojos se contrajeron de miedo y una expresión de pánico se formó en su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con sus 2 manos se aferró a mí, apretando mi camisa. Incluso un bebé sabría cuál era su respuesta por cómo había actuado. Mira, es que también necesito volver a casa. ¿Acaso los elfos no están normalmente a salvo dentro del bosque? Le dije soltando un suspiro mientras intentaba quitar sus garras, quiero decir, sus dedos de mi camisa. Sacudió su cabeza intensamente, como un perro secándose, y refutó, las bestias solo les tienen miedo a los adultos. Mis padres me advirtieron que los sabuesos y los hombres árbol se comen a los niños. Normalmente me sorprendería por escuchar algo como un golem de los árboles, pero después de ver cómo un rey demonio se había convertido en un dragón, ya no me sorprendía tan fácilmente. Froté el puente de mi nariz, intentando encontrar una solución a todo esto. ¿Cuánto se tarda en llegar a donde vives desde aquí? Todavía sosteniendo mi harapienta camisa, miró al suelo y confesó. No lo sé. Aguanté las ganas de soltar otro suspiro, ya que la pobre chica parecía que ya estaba a punto de volver a llorar y acepté llevarla a casa. El reino Elenoir estaba bastante lejos hacia el norte, así que mi única esperanza era que existiera una puerta de teletransportación que pudiera llevarme a algún lugar cerca de Sapin. Le pedí a la elfa que esperara dentro del carruaje mientras reunía algunas cosas necesarias. La razón principal por que se lo pedí fue para que no viera los cadáveres destrozados de los traficantes de esclavos, ya que incluso a mí me resultaba difícil soportarlos. Finalmente, encontré una mochila lo suficientemente pequeña para que pudiera usarla sin que se arrastrara por el suelo, con cuidado. Doblé y metí una pequeña tienda dentro, junto a una bolsa de agua de cuero y algunas raciones secas. Recogí del suelo el cuchillo de Pinky con el que había luchado contra Danton y George y lo até a la parte delantera de mi cinturón, para poder así equilibrar el incómodo equipaje que llevaba a mi espalda. Antes de regresar al carruaje, liberé a los sabuesos del bosque al darme cuenta de que, aunque podían tirar del carro, no servían como monturas. Y, si los hubiéramos usado para ir en carruaje hasta el reino de los elfos, sería demasiado peligroso, y destacaríamos como gallinas en corral ajeno. Vamos a partir ahora. Le dije tratando de sonar un poco más entusiasta por su bien. Sí. Asintió saltando del carruaje y alejándonos de la zona donde estaban los cadáveres. Aprendí mucho acerca de la elfa durante el camino.
Primero, su nombre era Tessia Eralit y hacía poco que había cumplido 5 años, lo que significaba que era casi un año mayor que yo, sin embargo, solo fisiológicamente. Tessia era una chica muy reservada, por no decir tímida, y era muy educada conmigo, considerando el hecho de que yo era más joven que ella. Además, nunca se quejaba, lo que la convertía en una compañera de viaje muy agradable. Quizás, si es que no estuviera viajando en la dirección opuesta a mi destino, habría disfrutado de su compañía. Cuando la niebla se volvió más densa y llegó la puesta del sol, armamos la tienda para pasarla noche bajo unas raíces que habían brotado de un árbol particularmente grande. No pude colocar ninguna de las varillas de soporte que tenía en la mochila, así que usé una cuerda larga que había traído. La até a 2 raíces y puse la lona de la tienda encima. Para hacer contrapeso, en sus extremos, puse rocas cubiertas de musgo. Después de terminar de montar la tienda, saqué un par de raciones secas y le di un poco para comer. Muchas gracias, dijo mientras hacía una leve reverencia. Sabes, no tienes que ser tan formal conmigo. Soy más joven que tú y me sentiría mucho más cómodo si no estuvieras tan nerviosa. Le contesté con mis mejillas llenas de comida seca. De acuerdo, lo intentaré, dijo mientras hacía una tímida sonrisa intentando contener su risa. Comencé a preguntarme si ella había sido criada por unos padres muy estrictos. O tal vez solo era una costumbre para los elfos, y, al decirle que se sintiera más cómoda conmigo, le estaba proponiendo sin querer que se casara conmigo. Dándole un gesto de desdén, volví a llenar mi boca con más comida. Nos sentamos debajo de una de las raíces del árbol al lado de nuestra tienda y continuamos charlando. ¿Puedes hablarme del reino de los humanos?, preguntó de pronto, con sus ojos brillando, con curiosidad. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es una ciudad humana? ¿Cómo son los humanos? ¿Es verdad que todos los hombres humanos son pervertidos y tienen más de una esposa? Me atraganté con las frutas secas que masticaba, y las escupí antes de que se quedaran atrapadas en mi tráquea. No, a pesar de que no es contra la ley, solo la nobleza y las familias reales tienden a tener muchas esposas. Le dije después de recuperarme, limpiándome la boca. Ya veo. Aunque sus ojos parecían decir otra cosa, y aún seguían brillando, continué, contándole un poco sobre el pueblo de Asber y mi familia, y para pasar el rato le pregunté también a ella, ¿cómo es vivir en Elenoir? Reflexionó un poco antes de encontrar las palabras correctas para explicarme. No, creo que sea muy diferente de lo que me has contado sobre dónde creciste, excepto que todos los niños deben ir a la escuela para conocer nuestra historia y aprender a leer y escribir. Cuando despertamos, se nos asigna un tutor y nos convertimos en su discípulo. Desde allí, solamente te dedicas a entrenar con tu maestro. Ya veo, murmuré, reflexionando sobre las diferencias entre el sistema educativo de los humanos y los elfos. Si bien el método educativo de los elfos era mucho más avanzado y no discriminaba, solo funciona porque el reino de los elfos era mucho más pequeño y mejor cohesionado en comparación con el reino humano, pero eso solo demostraría la gran diferencia que tendría la cultura en las futuras generaciones. Levantándome del suelo, le extendí mi mano para ayudarle a levantarse. Noté cómo vacilaba, mientras que su rostro se ponía un poco rojo, pero asumí que, debido a la oscuridad, mis ojos me jugaban una mala pasada. Duerme en la tienda, haré guardia afuera. Vi cómo pensaba un poco mientras sus ojos se fijaban en mí, llenos de determinación. No me importaría compartir la tienda, si te parece bien. Su voz intentaba sonar calmada, pero su tono la traicionó. Está bien. De todos modos, no tengo tanto sueño por ahora. Le respondí mucho más apresurado de lo que quería. Bueno, dijo malhumorada. ¿Acaso sus orejas se habían movido un poco hacia abajo? Asegurándome de que entrara a la tienda, me apoyé contra el enorme tronco del árbol y comencé a meditar. Primero examiné mi núcleo de maná. Silvia había dicho que me había dejado algo que llamaba voluntad, pero ¿cuánto afectaba esto a mi núcleo de maná? Examinando más profundo, noté, aunque débilmente, unas marcas en mi núcleo de maná cuando... Arthur, dijo Tessia asomando su cabeza fuera de la tienda. ¿Hay algún problema?
Le pregunté, girando mi cabeza para verla. Ve bueno. Verás. Es más probable que las bestias aparezcan si notan que eres un niño. Por eso, creo que, por nuestra seguridad, sería mejor que entraras a la tienda. En este punto, Tessia había cubierto su rostro con la tapa de lona de la tienda, mirando solamente, con un ojo. PFT. Tessia, ¿tienes miedo de dormir sola en la tienda? Dije mientras me reía. Claro que no. Solo lo sugería, por nuestra seguridad, ya que así es la mejor opción. Dijo, insistiendo, mientras se asomaba, casi saliendo de la tienda. Si ese es el caso, entonces me esconderé en algún árbol y continuaré vigilando. Ya sabes. Por nuestra seguridad. Dije mientras le guiñaba un ojo. Se escondió nuevamente dentro de la tienda y murmuró en voz baja. Tengo miedo de dormir sola. Sonriendo por dentro, abrí la tapa y me metí dentro de la tienda. Tomada por sorpresa, Tessia soltó un pequeño chillido e inmediatamente después se acostó con su espalda hacia mí. Viendo cuán rojas se pusieron sus orejas, fácilmente pude verme disfrutando mientras molestaba a la pobre elfa. Después de unos momentos de silencio, echó un vistazo sobre su hombro, y dijo, ¿podría abrazar tu camisa? Viendo cómo temblaba, recordé que solo era una niña. No podía imaginar lo duro que había sido. Para ella, había sido secuestrada, separada de su familia y llevada lejos, y todo sin saber si iba a ser capaz de volverlos a ver. Me acerqué a ella y comencé a acariciar suavemente su cabeza. Se volteó hacia mí y agarró el borde de mi harapienta camisa. Satisfecha, cerró sus ojos y, después de un par de minutos, escuché cómo su respiración se volvía rítmica. Todavía sentado, también comencé a quedarme dormido. Cuando mis ojos se abrieron, me tomó un par de segundos recordar dónde estaba. Miré hacia abajo, y vi la cabeza de Tessia en mi regazo, que estaba acurrucada cómodamente. Gentilmente la moví, para que despertara, y le susurré, Tessia, deberíamos partir ahora. Fue despertando poco a poco, pero cuando se dio cuenta de la posición en que estábamos, se levantó, de golpe con un grito de sorpresa. Lo siento. Quiero decir. Pesaba mucho, no te preocupes por eso. Doblemos la tienda. Le respondí con una sonrisa burlona. Con sus mejillas volviéndose un poco sonrojadas, asintió en respuesta y comenzamos a empacar las cosas, antes de volver a reanudar nuestro viaje. Pasaron un par de días sin ningún incidente que mencionar, pero de la nada sentí unos intensos dolores en mi abdomen. La primera vez que comenzaron los dolores fue durante el tercer día de nuestro viaje. Estábamos dentro de la tienda, Tessia ya estaba profundamente dormida, cuando sentí un repentino agudo dolor en mi esternón. No duró mucho, pero aquel breve momento causó tal dolor que quedé tiritando. Aparte de eso, lo más emocionante que nos pasó fue cuando un par de sabuesos del bosque intentaron acercarse, pero los ahuyenté lanzándoles mi cuchillo reforzado, con maná. Las noches pasaron mientras dormía junto a Tessia en la tienda y se fue sintiendo más cómoda, conmigo, al menos lo suficientemente cómoda para no avergonzarse cada vez que despertaba. Nuestras conversaciones se volvieron más naturales y cada vez había menos silencios incómodos. Incluso comenzó a burlarse de mí, por la forma en cómo hablaba, en sus palabras, me esforzaba demasiado para sonar como un adulto. Por suerte, mis temores de que volvieran los dolores se fueron. Nuestro ritmo no fue obstaculizado por ningún golem de los árboles. The Beginning After the End. Capítulo 12. Encuentro. Desde el punto de vista de Arthur Lewin. Inmaculada. Esa fue la única palabra que se me ocurrió mientras miraba boquiabierto la ciudad de los elfos. Parecía que habíamos sido teletransportados justo delante de las puertas. Las edificaciones que veía parecían estar hechas de un material similar al jade. Estas edificaciones eran tan perfectas y lisas, que parecían haber sido talladas de una piedra única y enorme. Los gigantescos árboles hacían este lugar mucho más imponente, ya que estaban entrelazados a las edificaciones, llenando toda la ciudad de un ambiente distintivo y orgánico. Al mirar arriba,
vi que había casas construidas en ramas anormalmente gruesas que se extendían de los enormes troncos, y eran incluso más grandes que las edificaciones, de las cuales salía humo por sus chimeneas. Todo el terreno de la ciudad estaba cubierto por un frondoso y blando musgo, en el que solo las estrechas aceras y el camino principal estaba pavimentado con piedra lisa. La densa cantidad de ramas que salían de los árboles cubría la mayor parte de la ciudad como un techo que daba sombra, pero había un brillo luminoso y cálido por toda la ciudad, gracias a las numerosas esferas de luz en cada esquina y calle. Aún estaba procesando lo que veía, boquiabierto, cuando de pronto me sorprendieron unas sombras, que pasaron como una bala enfrente mía. Todavía sostenía la mano de Tess cuando un grupo de que parecían ser guardias aparecieron de pronto. Estos elfos guerreros emanaban un aire solemne, ya que estaban completamente vestidos con trajes negros con adornos verdes y tenían una hombrera dorada a su izquierda. Los 5 guardias portaban un estoque en su cintura. Mentalmente noté que estos guardias no emanaban ninguna aura. Tanto los potenciadores como los conjuradores emiten una ligera aura de sus cuerpos. El hecho que no pudiera sentir ninguna fuga de su maná significaba 2 cosas. Sus núcleos de maná tenían un nivel tan alto que no podía sentirlos, o tenían tal nivel de control de su maná que no se les escapaba nada. De todos modos, eso significaba que estos tipos eran tan impresionantes como sus atuendos. Los guardias ignoraron mi presencia y, de pronto, se arrodillaron frente a Tess al unísono. Bienvenida de vuelta, princesa real. Mi mirada se movió de un lado a otro, mirando a los guardias y a Tess, recordando el momento en el que bromeando la llamé, Su Alteza. Tessia era realmente la princesa de todo este reino. Cuando intenté soltar su mano, la apretó con más fuerza, y con una fría y apática voz que creí que era de alguien diferente, dijo: «Pueden levantarse». Se levantaron con su puño derecho sobre el pecho, y el caballero que estaba al frente empezó a decir: «Princesa, llegamos tan pronto vimos que la puerta de teletransportación real estaba siendo usada. El rey y la reina están». Antes de que pudiera terminar de hablar, escuché un grito no muy lejos. «Mi bebé, Tessia, ¿estás bien? Oh, mi bebé». Hacia nosotros venían corriendo un hombre y una mujer de mediana edad. Por la corona que portaba el hombre y la tiara de la mujer, asumí que eran el rey y la reina. El alto y fornido rey vestía una decorada y holgada túnica. Sus penetrantes ojos color esmeralda se tensaron cuando nos vieron, y sus finos labios hacían juego con su corto pelo al estilo militar. Mientras que el rey tenía una apariencia solemne y algo reservada, la reina quitaba el aliento. A pesar de que ya había pasado su juventud, la edad no podía ocultar su belleza. Sus redondos ojos brillaban de un tono azul claro, contrastando con sus exuberantes labios rosados. Su plateado cabello se rizaba al final y mientras corría hacia nosotros se agitaba en su espalda. Su bien proporcionada figura se podía percibir por debajo de su vestido. Las mejillas de su madre estaban llenas de lágrimas mientras que su padre tenía una preocupada expresión intentando contener las lágrimas. Giré mi mirada hacia la cara de Tess, que empezó a enternecerse y comenzó a llorar también. Solté su mano y gentilmente la empujé hacia sus padres, sintiéndome un poco sentimental. Tess llegó a los brazos de su madre y ambas empezaron a sollozar. El rey, que había caído de rodillas, enterró la cabeza en los hombros de su hija. El último en llegar fue un anciano que ya había pasado la plenitud de la vida. Todos sus rasgos faciales eran afilados, y tenía una mirada que podía matarte si es que hicieras contacto visual. Su cabello era blanco puro, estaba atado en su espalda, e iba bien afeitado. Este anciano no dijo nada, pero sus ojos se volvieron un poco cálidos cuando vio a Tessia. Les tomó varios minutos a Tess y a sus padres calmarse. Mientras tanto, a mí los guardias me miraban como si tuvieran dagas en los ojos, e incluso el anciano me miraba con curiosidad. El rey finalmente se puso de pie. A pesar de que sus ojos estaban rojos, aún tenía un aire de solemnidad. Como rey de Elenoir y padre de Tessia, debo disculparme por esta antiestética apariencia, y más importante, deseo agradecerle por acompañar a salvo a casa a nuestra hija. Dijo con una voz un poco ronca. Por favor, acompáñenos a nuestra casa para que pueda descansar.
Después podrá contarnos lo que ha ocurrido. Su tono era gentil, pero insinuaba que no tenía ninguna opción, así que simplemente asentí en consentimiento. Cuando estaba a punto de seguirlo, Tess se acercó y volvió a tomar mi mano, llenando las expresiones de la gente que nos rodeaba de asombro. No pude evitar reír incómodo, mientras rascaba mi cabeza, incapaz de encontrar las palabras apropiadas para una situación así. Después de un incómodo y agotador viaje que pareció mucho más largo de lo que realmente era, llegamos al castillo. Sin embargo, en vez de un castillo, parecía ser un enorme árbol. Este árbol probablemente necesitaría de cientos de personas para que pudieran rodearlo con sus brazos. Estaba hecho de una piedra blanca, que suponía había pasado de alguna manera por un proceso de petrificación. Al pasar por las puertas delanteras del árbol, me sorprendió gratamente lo impresionante que era el interior del castillo. Había dos escaleras curvas que formaban un círculo, y en el medio flotando había un gigantesco candelabro. Este candelabro parecía estar hecho de los mismos orbes de luz que había por toda la ciudad. Le dije al rey y a la reina que no necesitaría un descanso y que tan pronto llegáramos les contaría lo ocurrido, así que eso hicimos. Sin siquiera bañarnos, la comitiva de bienvenida nos ubicó en una mesa rectangular en la planta baja. El padre de Tess estaba en el otro extremo de la mesa justo en frente mío. La madre de Tessia estaba sentada perpendicularmente a su esposo, y Tessia se quedó a su lado. El abuelo estaba sentado enfrente de la madre y la hija, dejando un espacio bastante grande entre nosotros, y tras el rey estaban de pie los 5 guardias. Con sus codos apoyados en la mesa, y sus dedos entrelazados, el rey fue el primero en hablar. Niño, ¿cómo dijiste que te llamas? Perdone mi tardía presentación. Me llamo Arthur Leishwin, y vengo de un remoto pueblo del reino de Sapin. Rey, reina, anciano, caballeros, es un placer conocerlos. Me puse de pie, incliné mi cabeza ligeramente dirigiéndome a cada uno de ellos y volví a sentarme. La discusión no progresaría si me iban a tratar como a un niño. Tanto el rey, la reina, como los guardias mostraron una evidente sorpresa por mi comportamiento maduro, mientras que al abuelo se le veía una sonrisa de diversión. Tess me sonrió tímidamente. Recuperando la compostura, el rey continuó. Parece que eres mucho más maduro de lo que aparentas. Perdóname por asumir lo contrario. Mi nombre es Alduin Eralit y esta es mi esposa, Merial Eralit y mi padre Virion Eralit. En cuanto a los que pasó, por favor cuéntanos. Nos gustaría escuchar tu versión de lo ocurrido. Pidiéndole que olvidara las disculpas, comencé a contarle la historia. En primer lugar, me aseguré de ser muy vago cuando les contaba cómo es que había llegado al bosque El Sire. Simplemente les dije que me había separado de mi familia después de encontrarnos con bandidos, logrando sobrevivir por suerte. Inevitablemente, tuve que contarles que era un mago. Cuando dije esto, todos, incluso Tess, mostraron miradas de completa incredulidad. Debido a la falta de obstáculos durante nuestro viaje de regreso, nunca tuve que usar maná, así que tampoco me molesté en darles explicaciones. Uno de los guardias dijo que estaba mintiendo y que probara que realmente era un mago, pero inesperadamente el abuelo de Tess le dijo que se callara. Luego juntó sus manos sobre la mesa y me miró con un renovado e inquietante interés. Rápidamente avancé, contándoles cómo había encontrado el carruaje y veía que cargaban a una niña atada a la parte trasera del carruaje antes de partir. Ante esto, el rey golpeó con ambas manos la mesa, sus ojos se estrecharon mostrando una mirada amenazadora. Sabía que debían de ser humanos. Corrigiendo su comentario un poco racista le dije, eran traficantes de esclavos. Tanto ellos como los bandidos secuestran no solo a elfos, sino también a humanos, incluso yo también fui una víctima. Esto logró que el rey se callara y volviera a sentarse, dejando escapar una suave tos. No le pregunté a Tess. A la princesa, pero tengo curiosidad sobre cómo los traficantes capturaron a la princesa de este reino. Pregunté, casi llamando a Tessia por su apodo. No creí que fuera bueno llamarla tan informalmente mientras todos estaban presentes. El rey parecía un poco avergonzado antes de decir, mi esposa y yo tuvimos una pequeña discusión con Tessia,
y ella decidió rebelarse huyendo. Esperamos a que se calmara un poco antes de ir a buscarla, ya que sabíamos dónde iba cuando se enojaba, pero desafortunadamente, se encontró con los traficantes de esclavos. Una princesa que se escapaba de casa. Le hice una pequeña sonrisa a Tess y respondió, sacándome la lengua, con su cara enrojecida. Con la mirada perdida, continué narrando los detalles de la pelea con los traficantes. Por suerte, tomé por sorpresa a los traficantes de esclavos y me las arreglé para deshacerme de ellos, antes de desatar a la princesa y escoltarla aquí. Así que nos dices que un niño de 4 años logró, por suerte, matar a 4 adultos, uno de ellos era un potenciador, y lo cuentas como si no fuera gran cosa. Dijo el padre del rey sentado frente a Tess, removiéndose en su asiento de tal forma que solo 2 de las patas de la silla tocaron el suelo. Así es. 2 estaban dormidos y los otros 2 que quedaban simplemente no estaban en guardia, así que deshacerse de ellos no fue muy complicado. Le refuté. El anciano solo respondió con un perezoso encogimiento de hombros. Después de terminar de contarles los sucesos, aclaré mi garganta antes de contarles el motivo por el que había venido hasta aquí. Como les dije, han pasado más de 4 meses desde que vi a mis padres. No planeo estar mucho tiempo en su reino, ya que deseo encontrarme pronto con ellos, así que me preguntaba si es que tenían una puerta de teletransportación que pudiera llevarme a la ciudad de Cyrus o algún lugar dentro de Sapin. ¿Ya te vas a ir, Art?, exclamó Tess levantándose de golpe de su asiento, con su cara en estado de pánico. Tanto su madre como su padre se miraron desconcertados y pronunciaron mudamente, Art. El anciano solo lanzó una sonrisa maliciosa y se rió, balanceándose en su silla. No creo que sea muy apropiado, ya que soy un humano, que permanezca mucho tiempo dentro del reino, princesa. Además, deseo asegurarme de que mi familia está a salvo y decirles también que estoy bien. Le respondí, dándole una tímida sonrisa. El rey también respondió a Tess. Han pasado un par de cientos de años desde que entró un humano al reino Elenoir y tú, Arthur, eres el primer humano que ha llegado a la capital de este reino, la ciudad de Cestier. Sin embargo, por salvar a nuestra hija y tomarte la molestia de acompañarla todo el camino de vuelta, tienes todo el derecho de recibir una recompensa adecuada. Le di un rápido vistazo a Tess y vi que tenía la cabeza baja, con su pelo gris plomizo cubriendo su rostro. Desafortunadamente, la puerta de teletransporte que estaba vinculada al reino Sapin solo se abre una vez cada 7 años, para la conferencia de la cumbre entre las 3 razas. La última cumbre fue hace 2 años, para que vuelva a funcionar faltan otros 5 años. Continuó el rey. No pude evitar soltar un profundo suspiro por la decepción. Sin embargo, estamos más que dispuestos a enviar un grupo de guardias para que te escolten de vuelta a tu hogar. Tienes razón al decir de que no es sabio de que permanezcas mucho tiempo en este reino. Si bien algunos son tolerantes, muchos guardan rencor a los humanos debido a la guerra de hace mucho tiempo. Dijo mientras enseñaba una breve, pero dolorida, sonrisa. Asentí de acuerdo. Al menos sería capaz de volver a casa a salvo. Por ahora, por favor siéntete como en tu propia casa. Mañana por la mañana estarán listos tus escoltas. Te aconsejo que no deambules por la ciudad, por las razones que te dije. El rey chasqueó su dedo y una elfa anciana que vestía un uniforme de sirvienta se acercó y me llevó a mi habitación. El lugar al que me llevó era grande, pero resultaba elegantemente sencilla en cuanto a su mobiliario. Los únicos muebles que habían era un sofá, una mesa para el té, una cama, y un tocador. Cada uno estaba hecho de madera y parecían estar hechos a mano por expertos artesanos. Tan pronto entré a la habitación, cerré la puerta, me desnudé y fui directo al baño. La ducha fue una sorpresa agradable, ya que era una simple cascada que parecía fluir naturalmente del techo y se drenaba en el suelo. Sin embargo, el constante flujo del agua no parecía cambiar la sorprendentemente agradable temperatura del agua, que era lo suficientemente caliente para relajar mi cuerpo y mis poros. Cuando terminé de vestirme con una túnica muy sedosa y unos pantalones cortos, puse la piedra que Silvia me dejó dentro del bolsillo del pecho y una vez más, intenté analizar mi núcleo de maná.
Pasaron cerca de unos 30 minutos y tras lograr un mínimo progreso, oí que golpeaban la puerta. Adelante. Al abrir la puerta, encontré a Tess haciendo pucheros. Nada más abrir me dio un ligero puñetazo en el pecho. Tonto, ¿por qué antes te comportaste tan poco amistoso con mi familia? Dijo quejándose, pasando a mi lado y sentándose en la cama. Bueno, en primer lugar, nunca me mencionaste que eras la princesa de todo este reino. Sacudiendo mi cabeza, agarré la mano de Tess y la saqué de la habitación. Fuéramos niños o no, no creo que a sus padres les gustara que su hija estuviera en el cuarto de un chico. Vamos, enséñame el castillo. No creo que tenga la oportunidad de visitarlo de nuevo. Inmediatamente me arrepentí de decir eso. Escuché el débil sonido de Tess sorbiendo sus mocos, antes de que empezara repentinamente a llorar, intentando hablar mientras sollozaba. Art. No quiero que... Sniff. Te vayas. Eres la primera. Sniff. Persona con la que me vuelvo cercana. Acaricié suavemente su cabeza mientras se frotaba sus ojos con una mano, mientras que con la otra sostenía mi propia mano. Continuamos caminando en silencio, excepto por los leves ruiditos cada vez que Tess sorbía sus mocos, hasta llegar al patio de la parte trasera del castillo, donde los orbes flotantes daban un resplandor tenue, iluminando el bien cuidado jardín logrando una atmósfera apacible. No pude evitar imaginar cuán diferente sería esta escena si tuviéramos 10 años más. Antes de que pudiera terminar mi pensamiento, una descaradamente clara intención asesina bombardeó mis sentidos. Milisegundos después, un tenue destello me hizo notar la posición del proyectil que se dirigía a Tess. Empujé a la princesa que aún lloraba y me preparé para detener el proyectil con mi mano reforzada con maná. En ese instante, una negra figura apareció atrás mío, con su brazo derecho en posición de ataque. Tras detener el proyectil, inmediatamente me volteé, para bloquear al asesino con lo que fuera que me había lanzado. Pero para mi sorpresa, estaba cara a cara con el abuelo de Tess. Salté fuera de su rango antes de gritarle enojado: ¿Qué demonios? ¿Por qué intentas matarnos, niño? Puede que doliera un poco, pero dudo que ese juguete de tu mano pueda matar a alguien, dijo mientras se reía. Miré hacia mi mano y vi un proyectil del tamaño de un lápiz, con ambos extremos sin puntas y recubierto con una capa de algo parecido a la goma. Me había engañado. Ja, buena reacción, no pensé que atraparías mi pequeño regalo y lo usarías para bloquear mi próximo ataque. Verdaderamente maravilloso. Sin embargo, tu uso del maná fue mediocre en el mejor de los casos. Continuó lanzándome una espada de madera para mi tamaño mientras sacaba una para él, solo un poco más grande. Ahí voy, sin siquiera darme tiempo para ponerme en posición o incluso para aceptar su improvisado entrenamiento, se lanzó corriendo hacia mí. Este viejo estaba loco como una cabra. Bajé mi postura y en lugar de ir a la defensiva, también me lancé hacia él, acelerando mi velocidad para desequilibrar el ritmo de su ataque. Apunté a sus dedos que agarraban la espada, atacándolo hacia arriba, reforzando mi cuerpo por completo. Justo antes de que mi espada tocara su mano, solo pude golpear el aire ya que había desaparecido de mi vista. Girando mi cabeza para ver atrás, lo vi a un par de metros de distancia. Eres escalofriante pequeño mocoso, cierto, parece que tendré que ponerme un poco más serio, dijo el abuelo mientras sonreía. Su velocidad aumentó aún más. Incluso con las batallas y el entrenamiento de mi vida pasada, apenas era capaz de verlo. Sin embargo, ser capaz de verlo y poder responder sus ataques eran dos cosas completamente diferentes. Me sentía como si fuera una bolsa de arena, ya que solo podía maldecir mi propio cuerpo. Era capaz de bloquear uno de cada 3 golpes que me daba. Al diablo con la técnica, este viejo loco me estaba tomando el pelo por su velocidad. La única razón por la que aún era capaz de seguir era porque estaba usando técnicas de espada y juegos de pies para minimizar mi movimiento, aparte del hecho de que, debido a mi tamaño, era un objetivo pequeño. Después de unos 10 largos minutos de ser tratado como un poste de madera de entrenamiento, comencé a notar ciertos patrones en los ataques del abuelo. Cuando apareció otra
Si te está gustando esta historia, deja tu like y comenta qué parte te atrapó más. Eso me ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Capítulo 13. The Beginning After the End. Capítulo 13. Preguntas y respuestas. Desde el punto de vista de Arthur Lewin. Me quedé mirándolo embobado. ¿Qué había dicho este viejo loco? ¿Qué? No lo dices en serio, ¿cierto? Le dije bruscamente. ¿Por qué no? Preguntó mientras ladeaba su cabeza. Por una cosa, soy un humano, ¿acaso en este reino permiten entrar a los humanos? Además, necesito asegurarme de que mi familia está bien y decirles que estoy vivo. Le refuté. Ante esto, el abuelo se quedó en silencio mientras reflexionaba un poco antes de volver a hablar. El que vivas aquí no es un problema, ya que estarás bajo mi cuidado. En cuanto a tus padres, mocoso, es realmente necesario que lo hagas en persona. Esta vez era yo el que reflexionaba. Quiero decir, supongo que no es realmente necesario que lo haga en persona. Aunque los extraño, lo más importante es averiguar dónde están y hacerles saber que estoy bien, y si es que ellos también lo están. Le respondí. Entonces mañana por la mañana ven conmigo, saldremos del castillo a las 6 en punto. Antes de que se fuera, le detuve. Espera. No entiendo por qué quieres que sea tu discípulo. Además, suenas muy apurado, ¿no es posible que vuelva a casa y pase un poco de tiempo con mis padres antes de volver para entrenar contigo? Quiero que seas mi discípulo porque veo tu potencial, niño. Un incontable número de personas me han pedido que los tome como mis discípulos, desde ricos hasta pobres, de jóvenes a viejos. Pero ¿sabes cuántos he tomado hasta ahora? Ninguno. Estos mocosos de la nueva generación me hastían. Solo porque el padre del mocoso sea un noble y sea rico, creyendo que su hijo es especial, creen que están calificados para pedirme que sea su tutor. Fruncí el ceño, al no saber a qué se refería el abuelo de Tess. Eres diferente. Sé que tienes un talento excepcional en la manipulación del maná y solo Dios sabe cómo, pero tienes una técnica mucho mejor que la mía, pero esa no es la razón por la que he decidido enseñarte. Mocoso. Necesito preguntarte. ¿Cómo es que eres un domador de bestias? Cualquier indicio de diversión que se veía en su rostro desapareció, y sus afilados rasgos faciales emitían una mortal mirada. ¿Domador de bestias? ¿De qué estás hablando? Estaba realmente confundido. Aunque ya estaba bien entrada la noche y el anciano había mandado a dormir a Tess, no parecía que nuestra conversación fuera a terminar pronto. Vamos adentro y hablemos, dijo llevándome a una sala de estar que tenía unos sofás y una chimenea acogedora. Me senté en un sofá, y él continuó hablando. Empecemos desde el principio. Supongo que sabes que las bestias poseen núcleos de maná al igual que los humanos, elfos y enanos, ¿cierto? Asentí ante esto. Así es. Al igual que las bestias de maná, los humanos, elfos y enanos poseen cualidades en sus núcleos de maná que son distintivos de su propia raza. Cogió un pedazo de papel y comenzó a dibujar un esquema. Agua, hielo, o planta. Tierra, gravedad, o magma, metal. Fuego, rayo. Viento, sonido. Estos son los 4 elementos básicos y sus formas superiores. Las formas superiores, hielo, metal, rayo, sonido, solo pueden ser controlados por magos especialmente expertos en un elemento básico en particular, es decir, una normal. Aquí es donde entran las distintas cualidades de las razas. Escribió una breve descripción de cada raza mientras la iba recitando. Humanos. Los magos humanos poseen la habilidad de manipular los 4 elementos básicos y son la única raza que tiene anormales capaces de controlar una forma superior de un elemento en particular. También entre los anormales pueden trascender los 4 elementos básicos, como los curanderos, lo que hace que sus núcleos sean muy diferentes. Elfos. Los magos elfos solo pueden manipular el agua, el viento y la tierra, pero con una afinidad mucho mayor. También tenemos un atributo especialmente distintivo en el que los magos de sangre muy pura pueden controlar las plantas. Sin embargo, los elfos no tenemos anormales que puedan manipular el agua, el viento y la tierra en sus formas superiores. Enanos. Los enanos mágicos solo pueden manipular la tierra y el fuego,
pero al igual que los elfos, poseen una afinidad mucho mayor hacia esos elementos. Su atributo distinto yace en el hecho de todos los enanos son capaces de moldear y doblar el metal, mientras que algunos de sus anormales poseen la habilidad especial de manipular la tierra y el fuego y lograr el magma, algo que los humanos anormales no pueden hacer, menos los elfos. Sin embargo, solamente pueden manipular esos dos elementos, al igual que los elfos, no poseen la habilidad para controlar las formas superiores de los elementos básicos. Espera, no entiendo por qué los humanos no pueden manipular las plantas y el magma. Le pregunté mientras leía su útil gráfico de información. Buena pregunta. Solamente los elfos pueden manipular las plantas, que son la única forma de la naturaleza que está viva, debido a que en nuestro linaje tenemos una alta afinidad a los elementos naturales. Solo los enanos pueden manipular magma y metal, porque al igual que nosotros, su linaje les confiere una alta afinidad a los elementos de construcción. Comencé a frotar inconscientemente el puente de mi nariz mientras mi cerebro entraba en un estado de confusión. Bueno, ya entiendo las diferencias entre las tres razas, pero, ¿qué tiene eso que ver con que sea un domador de bestias? ¿Y qué significa eso de todos modos? Ya estoy llegando a eso, mocoso. Gritó. Las bestias de Maná se diferencian de las razas humanoides en que cada una tiene sus características especiales. Decirlas todas sería interminable, así que te daré un ejemplo simple. Los magos, aventureros o no, están clasificados por rango, desde el E, D, C, B, A, S hasta la SS. Esta es la misma clasificación para las bestias del maná. Toma por ejemplo el halcón sónico. Tiene una afinidad con el viento y el sonido. Esos atributos son innatos en sus núcleos del maná. Independiente de su afinidad, si les extrajeras su núcleo y se lo dieras a un humano o a un mago, elfo que se especializara en el viento, su entrenamiento sería mucho más rápido que si solo lo cultiva usando el maná del entorno, pero eso y nada más. Impacientemente esperé que el anciano Virion se tomara un vaso de agua antes de continuar. Sin embargo, cuando una bestia de maná alcanza el rango O superior, obtienen la habilidad de traspasar su voluntad, o para ser más preciso, su habilidad hacia una persona. Anteriormente, te llamé domador de bestias porque tú tienes la voluntad de una bestia en un núcleo de maná y, según mi estimación, no es una voluntad de una bestia de rango S, sino que es una de rango SS. Soy capaz de sentirlo solo porque yo también soy un domador de bestias, aunque la voluntad de la bestia que domé era de rango AA, una pantera de sombras. Así que por eso era tan extraordinariamente rápido. Tras ver la mirada de comprensión en mi rostro, el anciano Virion solamente se rió. Así es, mocoso. Solo fui capaz de molestarte tanto porque utilizaba la voluntad de mi pantera de sombras. Pero solamente usé alrededor del 50% de mi velocidad. Dijo mientras me lanzaba un guiño. ¿Era capaz de volverse aún más rápido? Ahora todo empezaba a tener sentido. Las extrañas y débiles marcas que aparecieron en mi núcleo de maná después de que Silvia hiciera aquel agujero y dijera que mi futuro progreso dependería de que comprendiera su poder. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras bajaba mi cabeza, intentando evitar que cayeran. Debes de haber pasado por mucho, niño. No te presionaré por una respuesta, pero la razón por la que te lo pido tan urgentemente es porque no tienes mucho tiempo. Dijo con una cálida voz, pero, a la vez severa. ¿Qué quieres decir? Dije mientras sorbía mis mocos, mirándolo. El poder de tu núcleo de maná es demasiado fuerte para que tu inmaduro cuerpo lo maneje. Déjame preguntarte esto, chico. ¿Has sentido un dolor punzante viniendo de tu núcleo de maná? La mirada en mi rostro confirmó sus sospechas, ya que asintió solemnemente. Si no aprendes a controlar tu nuevo núcleo de maná, destruirá tu cuerpo. Sus ojos me miraron directamente, disolviendo cualquier duda que pudiese tener. Entiendo. Parece que no tengo otra opción que quedarme bajo tu tutela. Sin embargo, no creo que pueda centrarme solamente en entrenar sin antes asegurarme de que mi familia está bien y que sepan que también lo estoy. ¿Mencionaste algo sobre eso antes? Dije intentando mantener mis emociones bajo control. Ja, ja. De ahora en adelante llámame abuelo, sin más.
Ya que eres mi primer discípulo al menos, podrías llamarme así. Y, quién sabe, quizás me convierta en tu abuelo suegro. Dijo mientras me lanzaba otro guiño. Se reía mientras mis ojos se abrían de par en respuesta a lo que decía, para después continuar con su charla. Mañana iremos a ver a un viejo amigo mío para que se encargue de tus preocupaciones. Lo que necesito de ti a partir de ahora es la mayor diligencia. Ni siquiera yo estoy seguro de cuánto tardarás en dominar todos los conceptos básicos de la voluntad de tu bestia. En mis 200 años, nunca he visto a un mago tan joven, y mucho menos a un domador de bestias. Traerás grandes cambios a este mundo, mocoso. Eso lo sé. Solamente rasqué mi mejilla, y mi rostro se puso rojo por la vergüenza. Vete a dormir ahora, mocoso. Mañana será un largo día. Necesitas descansar. Me levanté y le hice una reverencia antes de desearle buenas noches. Buenas noches, abuelo. Se rió despidiéndose y me tiré a mi cama, demasiado cansado para incluso meterme bajo las sábanas. Gruñendo, desperté de mi sueño, sintiendo una pesada sensación sobre mi cuerpo. Se debía a mis preocupaciones y responsabilidades. Las expectativas que tenían en mí. Todas esas cosas eran pesadas incluso mientras dormía. Art, buenos días, despierta. Abrí mis ojos y vi que mis responsabilidades tomaban la forma de una joven y encantadora señorita, muy parecida a mi amiga, Tess. Vamos, dormilón, necesitas reunirte con el abuelo pronto, o oye, no te vuelvas a dormir. Brincaba arriba y abajo, aún encima mío. ¿Acaso no sabía cuán indecente era esto a los ojos de los demás? La inocencia de la juventud. Ya entiendo, me levantaré, Tess. Por favor, baja de mi estómago para que pueda levantarme. Me quejé, aún medio dormido. J.E. Art, tu pelo se ve muy gracioso. Oye, es verdad que te quedarás por un tiempo, el abuelo me lo dijo esta mañana. Estoy tan feliz. ¿En serio te quedarás, cierto? Cierto. Tess, exclamó con una amplia sonrisa pegada en su lindo rostro. ¿Por qué diablos estaba tan enérgica tan temprano por la mañana? Intentando arreglar mi alborotado pelo, le respondí. Lo sabremos después del viaje con el anciano Virion, pero por lo que parece, te molestaré un poco más, princesa. Con su dedo apuñalando mi costado dijo, no me digas, princesa, TSS, me enojaré si no me tratas mejor. Maldición, se veía tan linda cuando hacía pucheros. Bueno. Iré a ducharme y prepararme, así que a menos que quieras verme desnudo, creo que es mejor que salgas, Tess, le dije mientras agitaba mis cejas con un aire lascivo. Ya me voy, pervertido. Pude ver cómo sus orejas se ponían coloradas mientras salía corriendo de la habitación. No pensé que funcionaría tan bien. Ya que, de todos modos, mi cuerpo de solo 4 años aún ni siquiera había madurado completamente en sus partes masculinas. Solo me encogí de hombros y me metí a la ducha para prepararme, asegurándome de mantener la piedra envuelta en la pluma dentro de mi túnica. Mientras bajaba por las curvadas escaleras, un mayordomo abrió la puerta principal y vi un pequeño carruaje en el que estaban dentro el abuelo Virion y Tess. Padre, no es apropiado que un humano viva en este reino. Alduin tiene razón, anciano Virion. Aunque el hecho de que salvara a Tessia es algo por lo que siempre le estaré agradecida, que un humano se quede aquí va en contra de todas nuestras tradiciones. Escuché cómo el rey y la reina hablaban con el abuelo Virion mientras él se reclinaba perezosamente dentro del carruaje. Va al diablo con las tradiciones. Me he encariñado con el mocoso y también lo ha hecho. Tessia, cierto, hija, dijo mientras resoplaba. Ah, abuelo, no es así. Él solo, su voz se fue atenuando mientras su rostro se ponía rojo. De cualquier forma. Estará directamente bajo mi guía desde ahora en adelante, así que aseguraos de que todos sepan que nadie puede molestarlo. Padre, suficiente, esto no es algo por lo que debamos discutir, mocoso, ya ha llegado. Ven. Debemos apresurarnos.
Su expresión cambió inmediatamente a una sonrisa cuando me vio. Asentí y salté al carruaje, evitando los ceños fruncidos con los que me miraban el rey y la reina. Un poco después de emprender el viaje le pregunté al abuelo Virion: «Oye, abue, de todos modos, ¿a dónde nos dirigimos? Dijiste que nos encontraríamos con un amigo tuyo, ¿cierto?» «Ja, ja, abue. Ahora ya estás muy cómodo conmigo, bien, bien. En cuanto a dónde vamos, es una sorpresa», dijo mientras me lanzaba un guiño. Tess se había quedado dormida con su cabeza apoyada en mi hombro. Debía de estar muy cansada por despertarse tan temprano. «Art, cuídala bien. Ella ha crecido en un ambiente muy solitario», murmuró en voz baja, mirándola, con sus ojos llenos de compasión mientras dormía. «¿Qué quieres decir? Es muy estresante crecer como la única princesa de todo un reino, es demasiado para que una niña lo pueda manejar. Ha sido difícil para ella, crecer sin ningún amigo cercano. La han lastimado tantas veces por gente que pretendía ser su amiga, solo por intereses personales. Esto ha hecho que Tessia se vuelva una persona fría y lejana de los que la rodean. Imagina cómo de sorprendidos estábamos todos cuando os vimos a los dos cogidos de la mano». Continuó. «Así es, me di cuenta cuando la oí hablar con los guardias», añadí. «Arthur. Tessia ha mostrado más expresiones, más sonrisas y risas de lo que lo ha hecho mientras crecía, a tu alrededor, finalmente parece más una». The Beginning After the End. Capítulo 14. Lo que está por venir. Desde el punto de vista de Arthur Luing. El abuelo Virion, Tess, Rinia y yo estábamos sentados alrededor de una mesa redonda que tenía un jarro de agua en el centro. «Yuemem. Anciana Rinia. Has dicho que eres una divina, ¿cierto? Estoy un poco perdido sobre qué es lo que puedes hacer». El abue dijo que sería capaz de averiguar si mis padres están bien cuando los vea. Dije mirando con curiosidad el jarro de agua. ¿Qué? Abue, Virion, ¿realmente te has relajado si dejas que los jovenzuelos te llamen así?, dijo riendo. «Va, él es una excepción. Si cualquier otro mocoso intenta llamarme abue, lo colgaré boca abajo y lo golpearé con un cactus». Sonrió de vuelta, mirándome. «Qué descripción tan dolorosa». Rinia me miró y con voz dura, me dijo: «Mocoso. Ni siquiera sabes dónde están tus padres, y quieres recorrer todo Sapin, encontrarlos, y volver a entrenar. Ya estarás muerto cuando quieras volver». Miré al abuelo Virion. ¿Acaso se lo había contado? Él se rió, casi como si supiera lo que estaba pensando. «No le he dicho nada a Rinia sobre esto. No hay muchas cosas que puedas ocultarle, pero por lo general ni siquiera se molesta investigar a alguien». «¿Por qué estás siendo tan metiche, Rinia?», dijo el abue, mirando preocupado a la anciana. «Tú y yo sabemos que es especial. Tan especial, que hasta hay partes de su vida que ni siquiera yo puedo ver. Arthur, sea cual sea la bestia que te concedió su voluntad, esa no era una bestia ordinaria. El limitarse a pensar que era una bestia de rango SS no tendría sentido». Rinia meditó un segundo, antes de continuar. «Sin embargo, ya es suficiente de ese tema. Arthur, estás aquí para ver lo de tus padres, así que te ayudaré con ello. Cierra tus ojos un momento e imagina a tus padres. Concéntrate en su apariencia y sus distintos manás. Yo me encargo del resto». Cerré mis ojos e imaginé la última vez que estuvimos juntos, cuando mi padre estaba gravemente herido y mi madre lo curaba. «Está bien, ahora puedes abrir tus ojos». La miré y vi que los colores en sus ojos giraban como un remolino. El agua que había en el jarro de agua comenzó a salir flotando, formando un disco espiral. De pronto, vi a mis padres en el agua. La silla en la que estaba sentado se fue hacia atrás cuando me levanté repentinamente para inclinarme lo más cerca posible de la mesa. Vi juntos a madre y padre, sentados alrededor de una mesa. No parecía que fuera nuestro hogar en Asber.
El rostro de madre estaba un poco pálido y, en este momento, le estaba diciendo algo a padre. Podía ver que había perdido un poco de peso, pero aparte de eso se veía bien de salud. Su estómago. Ahora era muy evidente que estaba embarazada por el notable abultamiento de su vientre. Padre estaba igual. Sin embargo, ahora, vestía una especie de uniforme, aunque le había crecido la barba. En ese momento pude sentir cómo las cálidas lágrimas caían sin control por mi rostro, ya que no me atrevía a apartar mi mirada de las imágenes de mis padres. Están vivos. Se las arreglaron. Están bien. Gracias, anciana Riña. De verdad muchas gracias por mostrarme esto. Balbuceé mientras sorbía mis mocos. Viéndose un poco incómoda ante mi sinceridad, simplemente lo ignoró y continuó. Ajá. Déjame ver dónde están ahora. La imagen se fue alejando y pude ver el lugar donde vivían. Tal como había sospechado, definitivamente no era nuestro hogar en Asber. Alejándose aún más, pude ver el diseño de la ciudad donde estaban. Parece que se han quedado en Cyrus. Eso nos hace las cosas más simples, dijo con una expresión de satisfacción. Obviamente, Tess estaba preocupada por mi llanto y me daba palmaditas en la espalda, pero su mirada nunca dejaba de mirar a la remolinada agua. Los padres de Art, le escuché murmurar en voz baja. El abuelo Virion dio una palmada y se puso de pie. Qué bueno, Arthur, hagamos que tus padres sepan que estás vivo. Según el abuelo Virion, estrictas regulaciones controlaban las comunicaciones entre el reino, Elenoir y Sapin. Sin embargo, Rinia era una divina que no había sido descubierta por el reino, Sapin, y eso nos permitía tener algo de libertad en cierto sentido. Para que esto funcione necesito verter mi maná innato en ti, para establecer un vínculo temporal. Cuando te dé una señal, empieza a hablar como si estuvieras hablando con tus padres. Es importante que sepas que escucharán tu voz dentro de sus cabezas, así que puede que no lo crean al principio. Asegúrate de hacerles que entiendan que realmente eres tú el que les está hablando, y que no se están volviendo locos. Recuerda, solo hacemos esto para hacerles saber que estás vivo. Emitiré tu voz directamente a sus mentes. No puedo mantener la conexión durante mucho tiempo, así que, diles lo necesario en un plazo de 2 minutos. Aseveró con una mirada seria. Asintiendo, me preparé. Empieza. Ahora, todo su cuerpo comenzó a brillar del mismo color que sus ojos, y pude ver que el mismo resplandor se iba extendiendo hacia mí. Tomando una honda respiración, comencé a hablar. Hola mamá, hola papá. Soy yo, vuestro hijo, Arthur. Probablemente estáis sorprendidos al escuchar mi voz dentro de vuestras cabezas, ¿eh? Bueno, hay una razón para esto. Antes que nada, quiero que sepáis que estoy vivo y a salvo. De nuevo, estoy vivo y estoy bien, mamá, papá. Logré sobrevivir a la caída del acantilado y actualmente estoy viviendo en el reino Elenoir con los elfos. Por favor, no le contéis esto a nadie más. No tengo mucho tiempo, así que solo os diré lo más importante. Una amiga mía es una normal, igual que tu mamá, excepto que ella es una divina, así que también soy capaz de ver lo que estáis haciendo. También es gracias a ella que podéis escuchar mi voz. Quiero volver con vosotros lo más pronto posible, pero actualmente no puedo. No, estoy vivo y a salvo, pero tengo una especie de enfermedad dentro de mi cuerpo y necesito librarme de ella antes de poder regresar. No os preocupéis, siempre que esté aquí y los elfos me curen, estaré bien al 100%. Así que, por favor, estad tranquilos. No sé cuándo podré conectar con vosotros así otra vez, pero lo más importante es que estoy vivo y sé que vosotros también lo estáis. Papá, mamá, ambos deberíais de estar escuchando mi voz ahora, así que, confirmadlo entre vosotros si no os lo podéis creer. Recordad, no le digáis a nadie dónde estoy. Mejor aún, mantenedlo como si todavía estuviese muerto para simplificar las cosas. Me tomará un par de meses, o incluso años para que pueda regresar, pero os aseguro que volveré a casa. Os quiero mucho, Sniff, y os extraño.
Cuidaos, y papá asegúrate de mantener a mamá y a mí, hermanito, a salvo. Mamá, Sniff, asegúrate de que papá no se meta en problemas. Vuestro hijo, Art, tenía problemas para mantener mis ojos abiertos, ya que las lágrimas caían a mares continuamente. Simplemente me quedé en silencio, frotándome los ojos mientras intentaba todo lo posible para no derrumbarme. El resplandor se fue desvaneciendo alrededor nuestro y la anciana Riña se derrumbó sobre su silla, pálida y sudando. Anciana Riña, no sé cómo agradecerte esto. Logré decir con una voz ronca. Entrena adecuadamente y continúa apoyando a los que están cerca de ti, niño. Agradécemelo de esa forma. Ah, y otra cosa. No te olvides de pasar de vez en cuando. Aquí esta abuela se siente sola. ¿Qué? Respondió con una débil sonrisa. Le di un fuerte abrazo con el que casi la tiré al suelo. Pero se dejó llevar por mi ternura y me abrazó, antes de que nos ahuyentara a todos. Mientras nos íbamos, noté que Tess hacía un pequeño puchero, mientras miraba mi pecho. Ya había oscurecido cuando llegamos al castillo. Una sirvienta nos recibió al entrar, pero antes de que pudiera volver a mi habitación, vi al rey y la reina. El rey se acercó primero. Arthur, sé que has escuchado lo que decíamos esta mañana, y te pido disculpas por eso. Los años que he sido rey me han vuelto un poco anticuado y fui injustamente terco sobre que no te quedaras. La reina continuó en vez de su marido, sosteniendo sus manos entre las suyas. Ahora eres el primer discípulo del anciano Virion. Esto es una razón más que suficiente para que te aceptemos. Incluso sin eso, salvaste a nuestra hija. Por favor, considera este lugar como tu hogar. Sé que extrañas mucho a tus amados padres, pero si te sirve como consuelo, no dudes en tratarme como si fuera tu propia madre. Dijo dándome una sonrisa sincera. Papá, mamá, exclamó Tess cubriendo su boca con sus manos. Luego corrió hacia ellos y los abrazó. Sonreí de nuevo, agradeciendo su gesto. Eran buenas personas. Estas buenas personas simplemente estaban cuidando su reino. Sonriendo tras nosotros, el abuelo Virion asentía con su cabeza para después exclamar: mocoso, el entrenamiento comienza mañana, así que duérmete temprano. Desperté por un inmenso dolor que sentía por todas partes. Mi cuerpo estaba cubierto por un sudor frío, mientras que la sensación de ardor iba aumentando. Apreté mi cuerpo con fuerza, intentando soportarlo, cuando la puerta se abrió repentinamente y el abuelo Virion corrió hacia mí. Se está poniendo peor. Colocó ambas manos en mi esternón, donde estaba ubicado mi núcleo de maná, antes de comenzar a emitir su propio maná dentro de mí. Poco a poco, el dolor fue disminuyendo y dejé de jadear. Mis ropas habían quedado empapadas de sudor. Gracias. Logré decirle mientras jadeaba. Sin alzar la vista, respondió. Es un poco temprano, pero empecemos ahora a entrenar. Al mirar por la ventana, noté que el sol aún no había salido. Probablemente no podría dormirme de nuevo, así que asentí y lo seguí hacia el patio. Sentado con las piernas cruzadas, me miró detenidamente antes de comenzar su explicación. Hasta ahora, has purificado tu núcleo de maná y has manipulado el maná usando tus canales de maná. Si bien para los magos normales ese método es suficiente, los domadores de bestias no lo hacemos de esta forma. En cambio, hacemos algo llamado asimilación. Me senté frente a él. Mi expresión debió de hacerle notar que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Ja. No te preocupes, pronto lo sabrás. Esencialmente es integrar el maná de tu núcleo directamente a tus huesos y músculos, de ahí el nombre, asimilación. Desafortunadamente, durante el periodo de la asimilación, tu núcleo de maná no se desarrollará en absoluto, pero eso no es demasiado importante. Una vez que el maná de tu nuevo núcleo sea absorbido por tu cuerpo, serás capaz de utilizar el poder que haya tenido la voluntad de tu bestia. Así que a esto se refería Silvia. A lo largo del viaje por el bosque El Sire y cuando me encontré con la familia real y el abuelo Virion, no pude evitar pensar que era algo que Silvia había planeado por completo.
Lentamente, libera el maná de tu núcleo y no utilices tus canales de maná. En cambio, deja que se filtre por tu cuerpo y que tus músculos y huesos lo absorban poco a poco. Esto te tomará un tiempo y esfuerzo, pero gracias a este proceso, tu núcleo de maná debería ir rechazando tu cuerpo, cada vez menos. Virion continuó con las instrucciones. No hay mucho en lo que pueda ayudarte para esta primera parte del entrenamiento, excepto asegurarme que tu maná se distribuya uniformemente por todo tu cuerpo y aliviarte cuando a tu cuerpo le ocurran esos espasmos como el de hace poco. Continué con mi entrenamiento mediante la meditación, dispersando el maná de mi núcleo hasta mi cuerpo. Al pasar un par de días me acostumbré, pero a la vez me di cuenta cuán largo sería este trecho. Dirigir mi maná para formar un núcleo cuando era bebé me llevó un par de años, pero lo que hacía ahora era exactamente lo contrario, excepto que era con mucho más maná y que además debía de asimilar el maná directamente con mis huesos y músculos. No salía del castillo porque no sabía cuándo volvería el dolor. Así que estuve muy agradecido con el abuelo Virion por quedarse junto a mí durante todo este tiempo. Desafortunadamente para Tess, esto no le dejaba mucho tiempo para jugar conmigo, ya que cuando no estaba meditando, estaba descansando en mi habitación, ya que mi cuerpo dolía por estar infundiéndolo con maná. Sin embargo, eso no le impedía que se entrometiera y charláramos sobre su día a día. Después de varias semanas de asimilación, el dolor se volvió menos frecuente y me permitieron ir a la ciudad. Así que después de prometerle a Tess que iríamos a recorrer la ciudad Cestier, me fui a dormir. Esperando afuera de mi habitación estaba Tess vestida encantadoramente. Llevaba un vestido blanco sin mangas y sobre él llevaba un fino cardigan blanco. Llevaba una pamela en su cabeza de color rosa claro que iba decorada con una flor pálida, que le daba un aspecto muy refrescante, como si fuera una muñeca. Has tardado mucho, rápido, date prisa. Cogió mi mano, casi arrastrándome, mientras mi dolorido cuerpo luchaba por seguir su ritmo. Al ver de nuevo la ciudad, no me extraña que me asombrara la primera vez que llegué a Cestier. Cuando bajamos del carruaje y comenzamos a caminar, nos dimos un momento para visitar los numerosos puestos y tiendas que había por la ciudad. Soportamos muchas miradas penetrantes, ya que un niño humano estaba sosteniendo la mano de la única princesa de su reino. Sin embargo, esto era algo a lo que estaba acostumbrado por mi antigua vida, así que no me molestaba. Lo que me molestó fue que, si bien algunas miradas eran solo de curiosidad, otras estaban llenas de una descarada hostilidad. Al salir de una tienda de armaduras, me aparté del camino de alguien cuando un niño elfo me golpeó el hombro. HMPH. Bueno, si no eres otro que el mocoso humano que está cuidando el anciano Virion. He escuchado todo sobre ti. ¡Qué asco! Ahora tengo gérmenes humanos en mi ropa. Comentó, sarcásticamente con una mirada de repugnancia pegada en su rostro. Era bastante obvio por sus ropas que este niño no era mucho mayor que Tess, y que era un noble. Por sus sirvientes, junto a su grupo de amigos que lo seguían. Después de pasar tanto tiempo junto a Tess, casi había olvidado cómo de inmaduros pueden ser los niños. No pude evitar pensar que, ya sea un elfo o un humano, los mimados nobles siempre actúan como si les hubieran enseñado, con el mismo libro. Luego miró hacia Tess, en su rostro se veía cómo cambiaba una bien practicada sonrisa mientras le ofrecía su mano. Princesa, este mocoso humano está por debajo de su nivel. Permítame que la acompañe. Le instó, esperando que Tess tomara su mano. Sin siquiera mirarlo, Tess juntó su brazo al mío y fríamente le respondió, Art, sigamos. Parece que hay un insecto en esa dirección y no quiero pisarlo accidentalmente con mis zapatos nuevos. A medida que nos alejábamos, miré a mi espalda, dándole al chico noble una mirada de lástima, que pareció enfurecerlo aún más. Mocoso, espera, aún no he terminado contigo. Gritó corriendo hacia mí y agarrando mi hombro. He oído que eres un mago humano con mucho talento. Pues mira, resulta que yo también soy un genio muy conocido. Mi núcleo de maná ya ha alcanzado el nivel rojo, y aparte de la manipulación del agua, mi madre ha dicho que pronto podré manipular las plantas. Le respondí con mi más sincera,
pero descarada expresión sarcástica de adoración y sorpresa. Santo cielo, princesa Tesia. Parece que estamos ante la presencia de un genio natural, no lo merezco. Tess dejó escapar una risita, sin siquiera intentar ocultar su diversión. Me aseguraré de tratarle con el debido respeto, señor genio de los elfos. Así que si nos disculpa. Comencé a alejarme con Tess cuando un pañuelo pasó volando a nuestro lado y cayó al suelo. Al girarme vi la cara del mocoso noble, roja como un tomate, mirándome mientras sus sirvientes y amigos dejaban escapar un grito ahogado. ¿Cómo te atreves a iniciar un duelo con el discípulo del anciano Virion? Puede que seas un noble, Feirit, pero deberías saber comportarte. Recógelo. Le ordenó Tesia mirándolo con sus ojos entrecerrados. Lo siento, princesa, pero mi padre me ha enseñado que nunca debo dejar que pisoteen mi orgullo. Arthur, prepárate para un duelo o vete con el rabo entre las piernas, sabiendo que tus acciones reflejarán a tu mentor. La elección es tuya. Dijo Feirit hinchando su pecho mientras sacaba su varita de debajo de su capa. Algunas de las personas cercanas habían presenciado la escena y comenzaron a reunirse alrededor nuestro. Tess no parecía muy segura de todo esto, pero asintió con la cabeza y se alejó unos pasos de nosotros. No quería causar una escena ya que era un visitante, pero después de unas semanas de la agobiante meditación, mi cuerpo estaba ansioso por tener una oportunidad para pelear. Princesa, por favor, concédanos el honor de iniciar el duelo. Dijo el mocoso noble mientras pulía su varita negra con la manga. Pude ver cómo Tess ponía los ojos en blanco mientras retrocedía otro paso. Que comience el duelo. Si bien mi núcleo de maná estaba todavía en las primeras etapas del rojo oscuro, podía sentir que el maná había fortalecido cada fibra de mis músculos cuando los tensé y corrí hacia Feirit. Se acabó en un segundo. Era demasiado arrogante y ni siquiera había tomado las precauciones necesarias para saber si yo era un potenciador o un conjurador. Para cuando estaba a su alcance, ni siquiera había comenzado el cántico. Cuando mi palma se hundió en sus entrañas, todo lo que pudo hacer fue soltar la gran bocanada de aire que tenía en sus pulmones, para luego volar de regreso y caer al suelo. Me alegraba haber usado mi palma porque tan pronto mi mano lo tocó, sentí una robusta cota de malla bajo su ropa. Los ojos de los sirvientes y amigos de Feirit se agrandaron, cuando Tess rápidamente corrió hacia mí y me alejó. Más tarde, Tess me explicó que en un duelo hay ciertas costumbres no dichas. Una de estas era que el retador debía hacer el primer movimiento. La otra era que los duelos informales entre nobles eran solo una demostración mágica, no una lucha real. Cuando el abue se enteró de esto empezó a reír a carcajadas, diciendo que los duelos entre nobles eran una completa tontería y una forma inexacta de medir la destreza mágica de alguien. En general, a lo que Feirit se refería con iniciar el duelo era simplemente tomarse turnos para mostrar los respectivos talentos mágicos de cada uno. Fue decepcionante darme cuenta que la mirada de sorpresa que tenían todos alrededor no era por mi destreza al luchar, sino que era porque había ignorado las costumbres de los duelos. Desde entonces, decidí quedarme en el castillo la mayoría de los días, manteniéndome alejado de los problemas mientras vivía un estilo de vida riguroso, que consistía en meditar con el abuelo Virion por la mañana, pasar un poco de tiempo con Tess por la tarde, y entrenar solo por la noche. Durante este tiempo, le envié mensajes a mis padres de vez en cuando para avisarles que aún estaba vivo y que los extrañaba mucho. De esa forma, pasaron 3 años. Si te está gustando esta historia, deja tu like y comenta qué parte te atrapó más. Eso me ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Capítulo 14.5 The Beginning After the End. Capítulo 14.5 Otro punto de vista. Desde el punto de vista de Reynolds Lesswin. No lo podía creer. Mi hijo. Mi hijo se había ido. No. No, 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 no. Durden me contuvo antes de que saltara por el acantilado para salvar a mi hijo. Sabía que era demasiado tarde. Sabía lo que le podría haber sucedido, pero, aún así, no podía quedarme quieto, sin hacer nada.
Suéltame, mi hijo. Aún puede estar vivo, déjame salvar a mi hijo, por favor. Durden no me soltó y Adam vino también para ayudarle a contenerme. Por favor, rey. Tenéis que permanecer juntos. No es fácil decirte esto, pero es imposible que haya sobrevivido a esa caída. Adam, que siempre actuaba alegre y relajado, tenía una expresión seria en su rostro y ni siquiera podía mirarme a los ojos. Adam tiene razón. Cálmate, rey, tu esposa te necesita. Murmuró Durden. Tenían razón. Tenían toda la razón. Sin embargo, ¿por qué mi cuerpo no me escuchaba? ¿Por qué no podía ir a consolar a mi esposa? Ah. Me quebré antes de que todo se volviera completamente negro. Al despertar, noté que Ellen sostenía una toalla mojada sobre mi cabeza. Por fin has despertado. Dijo con una sonrisa compasiva que carecía de confianza. La ignoré y me senté, cubriéndome el rostro con mis manos. Esto no es un sueño, ¿cierto? Por favor, dime que despertaré y veré a mi chico jugando con Jasmine y Adam. Lo siento, fueron las únicas palabras que pudo decir antes de que empezara también a llorar. La entrada de la tienda se abrió y entró Durden Reynolds. No puedo ni imaginar cuánto te duele esto, pero ahora mismo es tu esposa quien te necesita. Se culpa a ella misma, rey. Cree que la odias por perder a tu hijo. Dijo. Sus ojos rojos evidenciaban que también estaba pasando un momento difícil. Incapaz de encontrar una palabra para responderle, le di la espalda a Durden. De pronto, sentí un fuerte tirón cuando me volteaba. Justo cuando mis ojos vieron la gran mano de Durden, mi visión se volvió borrosa y sentí un intenso dolor en mi mejilla, donde me había golpeado. Reynolds, hemos tenido que evitar que Alice se suicidara, este no es el momento de estar lamentándote. Gruñó. Era la primera vez que veía al normalmente tranquilo Durden furioso. Logré asentir rígidamente, mientras me dirigía hacia la tienda de mi esposa, mi cerebro aún palpitaba. Vi a mi esposa, acurrucada bajo una manta con Angela a su lado, dándole palmaditas gentilmente. Miré a Angela, furtivamente. Entendiendo lo que quería, simplemente asintió y salió de la tienda. Alice. Cariño, podría ver el hermoso rostro de mi esposa. Mi hijo, escuché débilmente su murmullo. ¿Qué dices, cariño? Respondí, dándole palmaditas en la espalda. He matado a nuestro hijo. Exclamó sentándose repentinamente y girándose a mirarme. He matado a nuestro hijo, Reynolds. Ha sido mi culpa. Ese si no hubiera estado ahí, habría podido esquivarlo. Estaría vivo. Se sacrificó para salvarme, sniff asterisco. Fue mi culpa. Acerqué a mi esposa hacia mi cuerpo y la abracé fuertemente, besándole suavemente la parte superior de su cabeza una y otra vez. Mantenía mis ojos fuertemente cerrados, evitando llorar, mientras ella sollozaba continuamente en mi pecho. Estuvimos sentados así durante un rato hasta que sus lágrimas se volvieron solo lamentos. Asterisco y casterisco. No me odias. Apenas podía escuchar su susurro. ¿Cómo podría odiarte, Alice? Te amo y siempre lo haré. Asterisco y casterisco. Asterisco y casterisco. Rey, lo extraño mucho, dijo comenzando a sollozar de nuevo. Apreté mi mandíbula, intentando mantenerme fuerte delante de mi esposa. L. Lo sé, cariño. También lo extraño. El resto del viaje fue lento y arduo. No físicamente. No. Sentía que incluso los animales salvajes sabían de nuestro tormentoso estado mental, así que se mantenían alejados. Nuestro grupo avanzó en silencio. Cualquier intento de Adam de levantar el ánimo era contrarrestado con un silencio devastador. Incluso la alegre Angela mantuvo una expresión solemne por el resto del viaje. Esa noche, Alice y yo nos quedamos dormidos abrazados. Pude consolarla, y eso también me ayudó, a mí. Necesitaba una excusa. Era yo el que había enviado a Arthur a proteger a Alice. Continué, buscando gente a la que culpar, pero los que realmente tenían la culpa ya habían muerto. La venganza había sido tomada. Ahora,
todo lo que me quedaba era este agujero negro de arrepentimiento y vacío. Lo único que nos mantenía cuerdos a Alice y a mí era nuestro hijo que venía en camino. Por ese niño, mi chico, debía resistir. No cometería el mismo horror que había cometido con Arthur. Era solo un niño, pero lo había enviado a proteger a mi esposa contra luchadores, incluso contra un mago. No tenía a nadie a quien culpar excepto a mí mismo. Llegamos a la ciudad flotante Cyrus por la puerta de teletransporte sin ninguna complicación, como si Dios se estuviera burlando de nosotros al decir que ya habíamos tenido suficiente. Se suponía que el grupo de los cuernos gemelos se separaría aquí de nosotros. ¿Estáis seguros de que todo irá bien?, dijo Adam dándonos una rara mirada de preocupación. Durden agregó, no nos importa, quedamos con vosotros un par de días más. Sé que originalmente veníais a esta ciudad por Arthur, pero nunca terminó su frase. Está bien. Vosotros tenéis cosas que hacer. Alice y yo tenemos las necesidades básicas y el dinero para mantenernos por un par de semanas. Mantened vuestras localizaciones actualizadas en el salón del gremio. Les dije mientras me despedía con la mano, intentando sonreír de manera forzada. Lo haremos. Cuidaos, chicos. Nos veremos pronto, respondió Durden, abrazándonos a los dos. Las chicas le dieron un cálido abrazo a Alice después de despedirse. Después que irse, me giré hacia mi esposa, mirándola seriamente. Alice, ¿qué piensas de quedarnos aquí de hoy en adelante? Mirándome confundida, respondió. ¿Qué hay de nuestro hogar en Asber? Acabamos de arreglarlo. Muchas de nuestras cosas aún están ahí. Ante esto le negué con la cabeza. Creo que será mejor para nosotros un entorno nuevo y fresco. Nuestro hogar en Asber tiene demasiados recuerdos de Art. No creo que podamos superarlo si nos quedamos allá. Contrataremos unos comerciales para que nos traigan nuestras cosas desde Asber hasta aquí. Miró hacia abajo y cuando se decidió, hizo un pequeño asentimiento. ¿Qué hay del trabajo, de que viviremos aquí? En esta ciudad es muy caro vivir, Rey, agregó, con una expresión de preocupación. Por fin fui capaz de demostrar una sonrisa verdadera, una sonrisa sincera que parecía tan rara en estos días. Conozco a un viejo amigo que vive aquí. Me ha pedido que sea guardia varias veces años atrás y todavía nos mantenemos en contacto de vez en cuando. Es un comerciante de bastante renombre en esta área y tiene una gran mansión. Estoy seguro de que tendrá un lugar para que nos quedemos. Son buenas personas, Alice. Al principio parecía algo dudosa, pero después que llegamos a la mansión y ver cómo abrazaba mi viejo amigo, sus preocupaciones disminuyeron. Rey, mi amigo, el héroe que salvó mi vida, ¿qué te trae a esta pequeña ciudad?, exclamó un delgado hombre que vestía un traje y gafas. Cuando me soltó comenzó a palmear mis brazos. Vincent Elstea medía alrededor de 1,70 de altura y tenía una estructura de cuerpo delgada. Era un hombre de cerebro, no de fuerza. Vincent era un humano normal, pero uno muy exitoso. La casa de los Elstea había estado en los negocios comerciales por generaciones. Si bien su familia había ido en declive durante un par de generaciones, Vincent logró que los activos de su familia incrementaran a un nuevo nivel cuando construyó la primera casa de subastas Elstea, en Cyrus, y luego construyó numerosas casas de subastas en otras ciudades vecinas. Nos conocimos cuando hacía un viaje a una ciudad bien alejada para construir una casa de subastas, y tuvo unos problemas con bandidos. Estaba con él en ese momento, cumpliendo con una misión de escolta que el gremio me había asignado. Después de salvarlo, congeniamos muy bien. La sirvienta que abrió la puerta se alejó después de ver que Vincent me abrazaba. Poco después, su esposa e hija salieron, curiosas por toda la conmoción. Tabitha conoce a mi querido amigo Reynolds y su esposa, Alice. Alice, Reynolds, esta es mi esposa Tabitha, y esta encantadora señorita es mi hija, Lilia, exclamó Vincent levantando a su hija. Parecía que tenía la misma edad que Art, tenía unos preciosos ojos de color avellana que me recordaban a un gatito y un largo cabello trenzado de color castaño. Mi corazón me dolía cuando pensaba en lo hermosa que sería cuando creciera en el futuro.
Un futuro que aún podía. Obligándome a olvidar esos pensamientos oscuros, me presenté. Tabitha. Es grandioso conocerte al fin. Vince me ha contado muchas cosas buenas sobre ti, durante nuestro viaje hacia la ciudad del Cire. ¿Qué hija más bonita tenéis? Después de que mi esposa se presentara y de intercambiar cumplidos con Tabitha, Vicent nos instó a que pasáramos a la sala de estar para que estuviéramos cómodos. Entonces, ¿qué te trae por aquí, rey? La última vez que me enviaste una carta dijiste que te habías asentado en Asber. Dijo pasándonos una copa de vino a Alice y a mí. Respiré hondo y les conté lo que nos había pasado con los dientes apretados. No tenía idea. Lamento tu pérdida. Se las arregló para murmurar Vincent. Su esposa se tapó la boca con las manos. No sabría qué hacer si perdiera a Lilia. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Ante eso, rasqué torpemente mi mejilla y le pregunté. Me has pedido varias veces que le enseñe magia a los guardias de la casa de subastas. Esa oferta aún está en pie. Si es así, me harías un gran favor. Realmente necesito lo suficiente para arrendar una pequeña choza por aquí y vivir una vida simple. Es solo que no quiero que mi esposa regrese a nuestra antigua casa en Asber donde Arthur nació y se crió. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Vincent. No digas tonterías. Ningún amigo mío dormirá en una pequeña choza. De hecho, justo estaba buscando a alguien. Acabamos de renovar nuestra casa de subastas Elstea para que tenga el espacio para 3 veces más personas. Con esto, recibiremos un nuevo grupo de potenciadores, novatos que necesitan ser pulidos. Rey, serías perfecto para moldearlos un poco. ¿Podrías hacerme este gran favor y trabajar para mí? Dijo poniendo una cara de desesperación. No pude evitar reírme en respuesta. Acababa de cambiar mi desesperada oferta inicial, para que le hiciera un favor. Asentí, le estreché la mano y discutimos las condiciones. A pesar de que estaba inquieto por empezar a trabajar, Vicent no me lo permitió, aduciendo que necesitábamos tiempo para acomodarnos para poder trabajar en el mejor estado. Vincent también insistió firmemente que deberíamos vivir con ellos en la mansión. Nos contó que Tabitha y Lilia siempre se quejaban de que era demasiado grande y vacía. Al principio, reacios, Alice y yo fuimos a la mansión, quedándonos en el ala izquierda de la misma. Vincent fue más que flexible, diciéndonos que podríamos tener un par de habitaciones en caso de que tuviéramos más bebés en el futuro. Tabitha tuvo que llevarse a su esposo por la oreja mientras nos sonreía, despidiéndose con la mano. Otra bendición impensada fue lo bien que congeniaron Alice y Tabitha. Estaba preocupado por tener que dejarla sola cuando empezara a trabajar, pero Tabitha tenía mucho tiempo libre y solo cuidaba a Lilia, por lo que estar junto a Alice animaba su día. Gracias a esto, mi esposa tenía una gran compañía y también una fuente de distracción. Una vez que comencé a trabajar, estaba ocupado entrenando a los nuevos novatos. Estos magos no eran los más talentosos, pero estaban dispuestos a trabajar duro. Después de meterles en sus cabezas lo básico, sentí que serían un grupo bastante firme de guardias en el transcurso de unos meses. Por supuesto, todos los magos de élite, tanto conjuradores como potenciadores, asistían a la academia Cyrus, por lo que los que no querían ser aventureros terminaban siendo contratados por nobles ricos, como Vicent, para que fueran guardias, lo que era mucho más seguro. Han pasado un par de meses desde que Alice y yo llegamos a Cyrus. Durante este tiempo, nos hemos ido acostumbrando poco a poco a la vida en la ciudad. El vientre de Alice parece volverse más grande cada día, y aunque aún tiene pesadillas recurrentes de la pérdida de Arthur, tener a Tabitha y Lilia realmente le ayuda a superarlo. Al volver a casa, fui bienvenido por el delicioso olor de un estofado de carne. Vincent y Tabitha habían salido a una cita mientras que Alice les prometía vigilar a Lilia con las sirvientas, así que los dos teníamos una cena tardía esa noche, ya que Lilia se acababa de acostar. Alice, este estofado de carne se ve increíble, ¿cuál es la ocasión especial? Dije mientras le sonreía. Sonrió tiernamente. Ha pasado un tiempo desde la última vez que te cociné. Este solía ser vuestro plato favorito, tuyo y de Art.
Su rostro se tornó desconsolado, pero antes de que pudiera consolarla. Hola mamá, hola papá. Soy yo, vuestro hijo, Arthur. Mi mente se congeló. Esa era la voz de Art. No. Solo estaba escuchando cosas. Miré a Alice, mientras la voz continuaba hablando en mi cabeza. Su rostro se veía consternado cuando comenzó a mirar alrededor. También estaba escuchando voces. De nuevo, estoy vivo y estoy bien, mamá y papá. Logré sobrevivir de la caída del acantilado. ¿Qué estaba pasando? Mi hijo está vivo. ¿Reino Lenoir? Enfermedad. Me tomará un par de meses, o incluso años para que pueda regresar, pero os aseguro que volveré a casa. Os quiero mucho, Sniff, y os extraño. Cuidaos, y papá asegúrate de mantener a mamá y a mi hermanito a salvo. Mamá, Sniff, asegúrate de que papá no se meta en problemas. Vuestro hijo, Art. Miré a mi esposa de nuevo. ¿Acabas de escuchar esa voz también, Rey? Dijo abruptamente. Su voz estaba al borde de la desesperación. Por favor, dime que no he sido la única que ha escuchado su voz. Sí. He escuchado la voz de Art, le contesté, incapaz de encontrar sentido ante todo esto. Está vivo, cariño, nuestro bebé está vivo. Oh, Dios mío. Había caído sobre sus rodillas mientras que en su voz se escuchaba su llanto. Estaba llorando, mientras sonreía, haciéndome notar que eran lágrimas de alegría. Demonios, incluso yo estaba llorando ahora. Mi hijo estaba vivo. Nuestro hijo está vivo. Exclamé riéndome con locura. The Beginning After the End. Capítulo 15. Siguiente paso. Desde el punto de vista de Arthur Lewin. Oye, Art, apresúrate, llegaremos tarde. Tess, detente, me rindo, me rindo. Le grité. Tess finalmente bajó de encima mío, soltando la firme llave de piernas que me hacía. Tess, no puedes despertarme de forma más gentil. Me quejé masajeando mi adormecida pierna. Cada vez es más y más difícil despertarte por la mañana. Tenía que hacer algo, ¿cierto? Además, deberías de estar agradecido de que una linda señorita te despierte cada día. Dijo mirándome, coquetamente. Las sirvientas son bastante guapas, muchas gracias. Murmuré entre dientes. Debió de oír eso, porque me dio un fuerte pellizco en el costado. ¿A dónde se había ido la tímida? Tess, que estaba demasiado asustada para dormir sola en la tienda. La dulce Tess que me rogaba, para que no me fuera. Devolvédmela. Me gustaba más ella. Algo que noté durante mis 3 años viviendo en el Lenoir era que los elfos despertaban mucho más temprano que los humanos. La edad promedio para los humanos rondaba los 13 años, mientras que los elfos despertaban alrededor de los 10 años. Incluso para un elfo, Tess había despertado rápido. Ocurrió el año pasado, y vaya, despertó con una explosión. No fue tan grande como la mía, cuando desperté, pero logró destruir su cuarto, que estaba arriba de la cocina, cayendo y creando un pequeño agujero por la implosión justo abajo. Desde aquel entonces, se unió a mí para entrenar, con el agua. Todo lo que puedo decir, desde que despertó, es que se ha vuelto mucho más confiada y atrevida, en más mal sentido que bueno. Sabía cómo de fuerte era mi cuerpo, así que no dudaba en usarme como un saco de arena mientras intentaba nuevos hechizos que aprendía del abuelo, Virion y otros tutores de conjuración. Lo que no parecía entender después de todos mis gritos era que todavía sentía dolor, maldita sea. En cuanto a mí, hoy va a ser un día muy especial porque, después de 3 años, por fin he completado la asimilación del maná en mi cuerpo. Casi era mi cumpleaños, así que como Tess había cumplido 9 años hacía un par de meses, yo cumpliría al fin 8 años. Durante este tiempo no se me había permitido absorber nada de maná de mi alrededor y solo he podido usar el maná innato que estaba dentro de mi núcleo de maná para esparcirlo por mi cuerpo. Hoy haría el último paso para terminar la asimilación como un domador de bestias. Me salté la ducha y me puse una túnica más presentable, colocando la piedra dentro de ella antes de salir hacia el patio con Tess. Art,
finalmente despiertas. ¿Cómo hizo para despertarte tu esposa hoy? Ja, ja, murmuró el abuelo Virion mientras tomaba un sorbo de té en una pequeña mesa que estaba afuera. Ah, esposa, ¿dónde? No sabía que podías casarte con demonios. Abue, la estás convirtiendo en un monstruo. Me quejé. Por suerte, Tess no pudo escucharlo ya que salió un momento después. Art, cuando crezcas será una buena mujer. No es muy tarde para que intentes hacer que caiga, rendida a tus pies. Se rió, levantando su taza de té para hacer un brindis. Tess se sonrojó y me dio un codazo. AJJ. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Ja, 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 Art, ¿estás listo? Finalmente, hoy es el día. Después de esto serás un verdadero domador de bestias, no como esos afortunados aventureros que solo tienen la voluntad de una bestia. Enfatizó con los brazos cruzados. Asentí firmemente mientras Tess se dirigía a la mesa donde había estado sentado el abue para mirar. No era una gran ceremonia. Consistía en que el abue ejerciera una gran cantidad de maná en mi núcleo. Esto provocaba una gran oleada de maná que yo tendría que redirigir y dispersar por mi cuerpo. Art, ¿recuerdas las fases básicas de los domadores de bestias? Me preguntó. Recité todo lo básico que el abuelo Virion me había inculcado en la cabeza en estos años. Todos los domadores de bestias tienen una cantidad diferente de formas en las que pueden convertirse. La cantidad de formas dependerá de la fuerza de la voluntad de la bestia que haya dejado el núcleo. La primera fase que tienen todos los domadores de bestias es absorber. En esta fase, el domador puede usar una pequeña porción de la habilidad innata de la bestia. La segunda fase es integrar, donde el cuerpo se impregna completamente de la voluntad de la bestia, permitiendo un mejor control sobre las habilidades innatas de la bestia. Correcto. La fase que un domador pueda alcanzar de la voluntad de su bestia nos muestra cuán capaz puede ser al usarla. Cuanto más fuerte es la bestia, más difícil es, pero al mismo tiempo, si un domador no lo domina, entonces será imposible que pase de la primera fase. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta, es que no siempre la fase integrar es más poderosa que la fase absorber. La fase absorber aprovecha la habilidad innata de la bestia mientras que la fase integrar es un aumento de poder que abarca mucho más la voluntad de tu bestia. Me recordó, mirándome seriamente. Aunque no te conté antes, ahora que estás a punto de volverte un domador de bestias verdadero, deberías saber que hay diferencias en cómo un domador de bestias adquiere una voluntad. Si la bestia es asesinada y su núcleo de maná es extraído con su voluntad intacta, un mago puede absorber la voluntad e intentar obtener su poder. Ese mago sería considera un falso domador. Si bien es más fácil y sencillo convertirse en un falso domador, las probabilidades de obtener poder son muy raras y limitadas. Una de las razones por las que me tomó tanto tiempo lograr llegar a la segunda fase es porque soy un falso domador. Sin embargo, me considero afortunado de poder llegar a la segunda fase. Arthur, tú eres uno de los extremadamente raros domadores de legado, donde una bestia por voluntad propia te dio su voluntad. Continuó con la explicación. Art, mi primera fase no me vuelve mucho más rápido, pero soy capaz de borrar un poco mi presencia y mimetizarme con las sombras. No has visto mi segunda fase, ¿cierto? Mira, cuidadosamente. Me llevó más de 10 años lograr llegar a esta fase. Al sentir una poderosa oleada de maná rodeando su cuerpo, no pude evitar estremecerme sin querer. De pronto, el maná que rodeaba su cuerpo volvió a entrar dentro de él y mis ojos se abrieron de par en par. La piel del abuelo se volvió completamente negra. Incluso el blanco que había en sus ojos se volvió negro, mientras que sus iris se volvieron afilados y brillaban de un color amarillo. Su cabello, que había llevado atado, se soltó y se volvió de un color negro brillante. El aura que lo rodeaba me hacía estremecer y retroceder un paso. Esta es la fase de integración. Me escabulliré detrás de ti. Presta atención. Gruñó con una voz mucho más rasposa que la que tenía antes. Realmente quería cogerme por sorpresa, pero si me lo decía podría
Eso era lo que pensaba, pero, cuando desapareció de mi visión, no pude sentir su presencia en absoluto. Para cuando miré detrás de mí, como me había dicho, ya estaba presionando su dedo contra mi yugular mientras me miraba, con sus brillantes ojos amarillos. Rápido. Parecía una teletransportación instantánea, pero sabía que no era eso por la marca que había dejado donde había estado. Era una velocidad que ni siquiera yo podía seguir. Ni siquiera un poco. No. La parte más aterradora de su sobrecogedora velocidad era su falta de presencia. Aunque estaba directamente detrás de mí, no podía sentir que estaba ahí. Cuando volvió a la normalidad, su rostro se sonrojó un poco, ya que Tess comenzó a aplaudir como si fuera un espectáculo. Usar esa forma siempre me pasa factura. Después de entrenarla durante un par de décadas, soy capaz de mantener la forma por un poco menos de una hora. Durante la fase de absorción, simplemente canalizo una pequeña parte de la voluntad de mi bestia y puedo utilizarla, velocidad y el sigilo de la pantera de las sombras. Sin embargo, con mi fase de integración, no solo aumenta mi velocidad y sigilo, sino que también mis sentidos para poder mantener el ritmo. Asentí con la cabeza. Bueno. Comencemos con la ceremonia. Respondió, juntando sus manos. Quedamos cara a cara, separados por la distancia de un brazo. Tess ahora se inclinaba hacia adelante por el entusiasmo, cuando estábamos a punto de empezar. Solo deja que tu maná salga libremente. No intentes controlarlo. Si es necesario te contendré, así que es crucial que siempre te mantengas en un estado mental relajado. Despierta las partículas de maná que has asimilado todos estos años. Me dijo. Después de asentir en respuesta, comenzó a ejercer maná en mi núcleo, inundándolo con su maná, y el mío. Al instante comencé a sentir una cálida sensación, como una ráfaga de viento que entraba y salía de mis poros. Cuando sentía que mi cuerpo llegaba al límite, una ruidosa explosión me hizo perder la concentración, solo para ver cómo el agua era empujado hacia atrás y también Tess caía de su silla rodando hacia atrás. Sentí un insoportable dolor en mi cuerpo, como si el esqueleto intentara salirse de mi piel. Sin siquiera la fuerza suficiente para gritar, mi visión se oscureció. Me alegraba esta oscuridad, ya que sabía que me aliviaría del dolor. Al despertarme en mi cama, me senté, sintiéndome sorprendentemente renovado. Tess estaba sentada a mi lado, apoyando su cabeza en mis piernas. Al mirarla mientras dormía así, me hizo recordar cuando la escolté de vuelta a casa después de salvarla de los traficantes de esclavos. El abuelo entró poco después y se sentó al otro lado de la cama, sin molestarse en despertar a su dormida nieta. ¿Cómo te sientes, mocoso?, dijo con sus labios curvándose en una media sonrisa. Abue, eso debería preguntártelo yo. Vi que saliste volando, incluso Tess fue derribada. Solo se rió avergonzado. Tengo que admitir que no esperaba una fuerza tan grande. Sé que probablemente tienes una buena razón para no contarme qué tipo de bestia te dio su voluntad, pero te lo preguntaré otra vez. ¿Qué tipo de bestia te dio su voluntad? Escenas del tiempo que había pasado junto a Silvia pasaron por mi mente, en una de ellas me decía que no le dijera a nadie que la había conocido. Sin embargo, Virion era probablemente una de las pocas personas en las que podía confiar, así que podía contárselo. Si no fuera por él, probablemente no estaría vivo. Bueno. Usando sus propias palabras, lo que me pasó su voluntad es lo que llamamos un dragón. Un pesado silencio llenó la habitación cuando la expresión de Virion se congeló al oír mis palabras. Comenzó a murmurar para sí mismo, lo único que podía distinguir de lo que decía era posible, y nunca había pasado. De dragón, fue lo único que logró decir casi sin voz, mirándome fijamente con la mirada perdida. Santo cielo. Un domador de dragón. En toda mi vida, nunca creí que sería capaz de ver el nacimiento de un domador de dragón. Y yo le he enseñado. Ja, 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 ja. Un domador de dragón. Tess había despertado por el ahora senil Virion y lo miró confundida. De pronto, agarró mis hombros y me miró fijamente. Hiciste bien en mantener esto en secreto.
No se lo digas a nadie más. Este poder debe mantenerse en secreto hasta que tengas la fuerza para protegerte y a los que te rodean. Abue, también creo que eso es lo mejor cada vez más. Le respondí serio. Bien. Aunque me gustaría saber la historia por completo, por ahora estoy más que satisfecho, dijo sonriéndome de vuelta. ¿Qué pasó, Abue? ¿Qué te dijo Art? No es justo que me ocultéis secretos, dijo Tess, comenzando a hacer pucheros. Ja, 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 lo sabrás cuando sea el momento adecuado, pequeña, Arthur. Tengo buenas noticias. La puerta de teletransporte que se suponía que se abriría en 2 años se activará pronto. Hay un torneo que se llevará a cabo en la ciudad Cyrus en 4 meses. Este torneo será un evento muy importante para el futuro, porque tanto elfos como enanos enviarán a jóvenes representantes al torneo como a alumnos preliminares a una academia humana. Durante el torneo, podemos escabullirte dentro de Sapin sin que los humanos se den cuenta, exclamó enseñando una sonrisa en su afilado rostro. Abue, en serio, ¿podré volver a casa pronto? Dije saltando de la cama. Por fin sería capaz de volver a ver a mis padres. Les había estado enviado mensajes de vez en cuando con la anciana Rinia, pero después de verlos por la técnica de la adivinación del agua, no había logrado volver a verlos. ¿Te irás pronto, Art? Preguntó Tess, con una expresión cabizbaja. Así es. Tengo que volver con mi familia pronto, pero no te preocupes, os visitaré de nuevo, y quizás puedas acompañarme a Sapin. Le dije esperando que se animara. Arthur, todavía tenemos 4 meses, mocoso, hasta que las puertas se abran. Espero que entrenes más duro que lo has hecho. Tu núcleo de maná no se ha desarrollado en estos 3 años por la asimilación que has hecho. No te enfoques solo en entrenar la voluntad de tu bestia. Eso solo debes usarlo como carta de triunfo. Entendido, tenía razón. Aunque todavía no había activado la fase obtener de mi voluntad de dragón, sabía que usarla solo atraería atención no deseada. Si era posible, no debería de usar la voluntad de mi bestia. Continuando, el abuelo me dio una palmada en la espalda y dijo, ahora, tómate un baño y descansa. Mocoso, apestas a podrido. Pequeña, dejemos a Arthur solo, para que pueda recuperarse. Noté que Tess se veía algo deprimida por la repentina noticia de mi partida. El crecer y vivir con ella por estos 3 años nos había vuelto tan cercanos como si fuéramos hermanos, e incluso ella. Solo tenía 9 años, pero el hecho de que ya estaba mostrando signos de florecer como una hermosa mujer me hacía sentir un poco de arrepentimiento por no poder estar con ella cuando creciera. Tess. Anímate, vale. Seguiré aquí durante un par de meses más y después que me vaya, no será para siempre. Espero que algún día también conozcas a mis padres. Dije dándole un sincero abrazo. ¿Qué estás? Casi podía ver el vapor saliendo de su cabeza a medida que se sonrojaba. De pronto, me alejó y salió corriendo. Ah, la juventud, ja, ja, que duermas bien, mocoso. Dijo riéndose, sacudiendo la cabeza, mientras cerraba la puerta. Tess ya estaba pasando por la pubertad. Salté de vuelta a mi cama, sintiéndome demasiado perezoso para darme una ducha justo ahora. Solo me acostaré un rato y luego me daré una ducha. Murmuré en voz alta. Cridis. Me pregunto si esta noche será ventosa. Generalmente no podía escuchar el crujir de las hojas. Crack. Bueno. Este era un sonido inusual. Me senté para mirar alrededor, intentando localizar de dónde venía el sonido. Crack, crack. Miré hacia mi túnica, que estaba colgada en una silla. KYU, KYU, KYU. Mi túnica hacía el sonido KYU. Mis cejas se fruncieron al intentar entender qué es lo que estaba pasando. Crack. KYU, la piedra. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si querés escuchar más historias oscuras y épicas, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, yo soy el lector silencioso, y siempre tengo un relato más para vos.